Voy a dejar de compartir. Bueno, muchas gracias, Jorge. Ahora es el momento, si tenéis alguna pregunta, pues o levantando la mano o escribiéndola en el chat y Joaquín lo puede leer y las puede ir vehiculizando para resolver dudas o cuestiones. Mientras escribís o miréis a ver de por dónde se levanta la mano en el Zoom, pues comentar que no, el COVID ha traído muchas cosas malas, pero no todas malas, claro. O sea, toda crisis nos abre una ventana de oportunidad y en este caso pues ha abierto la ventana para, con el impulso de Jorge, porque muchos al principio no creíamos que esto fuéramos a alcanzarlo, pues dar lugar a un avance, un paso que seguramente hubiéramos tardado 10 años en darlo si hubiéramos ido al ritmo normal. Yo creo que sí. Hay El que tema, constanciar. la verdad es que yo también al principio estaba que, bueno, ya sabéis, lo que pasa es que, bueno, nos tiramos a la piscina y la verdad es que conseguimos superar todas las pruebas, incluso de las plataformas y demás. Juan José Blacut levanta la mano. No sé Sí, si tienes micrófono, ábrelo y pregunta. exactamente. Muchas gracias, Juan José Blacut, de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, Bolivia. Muy bien. Doctor, muchas gracias, realmente enriquecedor. Todo lo que está dándonos nos motiva, sobre todo, que es el principal objetivo para los docentes y para los estudiantes. En Eso este proceso de evaluación que acompaña al proceso docente educativo, me llama la atención dos cosas. Primero, la plataforma Moodle tiene algunas limitaciones. Una primera pregunta. Y una segunda pregunta, ¿el apoyo técnico recibe el docente de alguna manera o es que es solo el docente y nada más? Bien, lo que fue, porque lo que será no lo sabemos. Pero el año pasado realmente lo desarrollamos todos nosotros. O sea, Bueno, todo fue simplemente... sí. de todas formas, si me permites aclarar una cosa, no tomen ninguno de los presentes al profesor García Seoane como un estándar de lo que manejamos. Es decir, yo que empecé con Amstrad y tuve en el año 80 y tantos mi primer Apple, pero no tengo ni idea de lo que él es capaz de sacarle a Moodle. Es decir, hacen falta conocimientos avanzados, esto no podemos sustraerlo. Lo que pasa es que pues es posible hacerlo, o sea, pero no, Jorge, no nos pongas a todos, No, yo voy a explicar porque claramente lo los que pasó. técnicos se asombraban de lo que habías hecho. No, es verdad, vamos a ver, yo entiendo, Pero, yo como yo soy un histórico de la programación, yo he programado hasta en ensamblador y bueno, lo he hecho, o sea, no solo no me avergüenzo de ello, sino que estoy orgulloso de ello. Y el problema que tiene son dos o tres cosas, que es, aquí hemos tenido, y es interesante para la gente que esté fuera, sobre todo que sepa qué es lo que pasó. Pasó lo siguiente, veamos, lo que no se requiere es el apoyo de todos en todas partes, pero en cambio sí se requiere el apoyo de algunos en algunas partes. No sé si me explico. O sea, el tema es cierto que teníamos un apoyo de gente que manejaba la plataforma Moodle desde dentro en una de las facultades, con técnicos cercanos al que organizaba la ECO en esas facultades, era en la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Es cierto que teníamos uno que manejaba en Sakai razonablemente las cosas desde dentro en la Católica de Murcia. En Blackboard no teníamos a nadie, o sea, más que los docentes me refiero. Pero hay que tener en cuenta que la realidad fue que el problema más interesante es desarrollar los casos. Y los casos, todo ese tipo de desarrollo de este tipo de preguntas, este tipo para tal, lo hemos ido mejorando del apoyo de unos en otros. O sea, la primera reunión empezamos, el decano de Córdoba nos dijo, oye, pues yo tengo aquí una cosa para hacer no sé qué, la profesora esta Calle desde Salamanca, Consuelo Calle nos dijo, pues yo he hecho esta para la anamnesis. Agustín desde el País Vasco nos dijo, pues yo la exploración la puedo valorar de esta manera porque tengo experiencia con PowerPoint y con formularios de Google, y a partir de ahí nos lanzamos y salió lo que ha salido. Y salió lo que ha salido gracias a que en realidad cada facultad en el fondo tiene que hacer el esfuerzo de hacer algunos casos. ¿Que puede hacer muchos? Fenómeno, los que tenga de sobra,
los puede utilizar para la propia docencia, que es muy útil. Y los demás, ahora, las limitaciones que tiene el sistema depende de la plataforma, por ejemplo, Moodle que estés usando. Yo no sé en vuestro caso qué Moodle estáis usando. ¿Vosotros usáis Moodle, Juan José? Sí, doctor, Moodle. Moodle. ¿Y entonces qué limitación le encuentras tú? Porque yo eso que he hecho, lo he hecho con Moodle. O sea, esa que os he enseñado, yo me he metido directamente en el campus virtual en Moodle y habéis visto que ese era el examen. O sea, no era otro el examen. Ese era el examen. Pero el apoyo técnico yo considero que es importante, doctor, y esto que usted dice, trabajar en equipo para enriquecer. Sí, pero el apoyo técnico, la mayoría de las veces, vamos a ver, la mayoría de las veces, en eso tiene razón José Vicente, fue que yo apoyé a los técnicos de la universidad correspondiente. Porque la mayoría de los técnicos de la universidad no tenían la capacidad de programar en Moodle con la experiencia que cogimos nosotros en esos 2 meses. O sea, los de Alicante sí tenían una cierta posibilidad y aún así ellos tampoco programaban eso. Salamanca tenía otra posibilidad y tampoco programaban. Y el problema es en que luego, bueno, pues poniéndonos de acuerdo como corresponde siempre, pues llegamos a esa situación. Y es verdad que luego los propios técnicos les parecía una estrategia muy peculiar porque hay que tener en cuenta que sobre esos 10 casos clínicos, los alumnos los ejecutaban con 54 alternativas diferentes. O sea, no todos los alumnos entraban por el mismo caso y seguían por el siguiente igual, sino que cada alumno entraba por uno de los 10 y luego de los que habían entrado por un caso, no seguían todos al mismo caso, sino que unos iban para otro, otros iban para otro, y eso tenía una lógica que sí que era un poquito confusa. Bien, esa me la atribuyo, es cierto que la desarrollé yo, y hay que tener a alguien que tenga cierta capacidad, probablemente. Pero si no, hay que preguntar, como siempre. En la experiencia, completando lo que decía Jorge, yo creo que hubo 2 cosas fundamentales. Una que fue la generosidad y otra la transparencia. La generosidad de cada uno aportar lo que teníamos. Esto es muy propio de las crisis, pero como él bien dice, el que tenía casos hechos con PowerPoint, pues dice, ¿esto y cómo lo podemos convertir? Y la transparencia para pues esto, detectar el que sabía algo y el que no sabía, y el que tenía un técnico que le apoyaba, pues le preguntaba. Pero los técnicos de campus virtual en nuestro entorno, por lo menos, ahora te ayudan a ti y luego están a la matriculación de alumnos. Entonces, son campos que no tienen nada que ver. Y de hecho, cuando tuvimos que montar lo que se había montado, ellos mismos nos decían, o sea, no entendían para qué lo hacíamos. Pero claro, cuando le explicabas pues lo que es un examen de este tipo, porque claro, un técnico de campus virtual no sabe lo que es una COE, no sabe lo que es una exploración y por qué quieres esa secuencia mantener, o sea, no, que la exploración no puede ir después del tratamiento. Ellos decían, no, pues para hacer la cosa esta aleatoria, aleatorizas todas las preguntas, y dices, no, hombre, porque... Entonces, eso costó de forma que tanto que a veces no nos servían de nada los técnicos. Decía, tú dime cómo he de hacer la restricción, aquellas famosas que nos enseñó a hacer Jorge. Moodle tiene unas cosas, unas herramientas increíbles que yo me estoy introduciendo ahora, que son las restricciones, Claro. que normalmente no las utilizamos, pero claro, si haces una no es problema. Si haces 2, ahora el misterio es cuando haces, pues lo que dices, para hacer 54 test diferentes con un mismo formulario, resulta que es que tienes que hacer 6, 7 restricciones trabajadas con ingenio y con lógica. Y ahí, por ejemplo, los técnicos se perdían, ¿no? Decían, bueno, yo sé que es, pero ¿qué lógica tiene esto? ¿No? O sea, no es sencillo, pero desde luego es un poco el trabajo de hormiguero, ¿no? Cómo todos juntos se puede hacer cosas que cada uno por separado sería complicado. Sí, Y, sí, bueno, sí. y sobre todo, mira, hay una cosa que yo querría transmitir que es importante, porque la ECOE no es, como ha dicho Jorge antes, no es un examen de asignatura, es algo más. O sea, cuando uno recibe a un paciente en la consulta, no está en patología médica o quirúrgica. Bueno, si ya te lo han derivado, sí, pero si estás en la primaria dices, ¿este hombre qué tiene? Pues un dolor. Y entonces tienes que desgranarlo, ¿no? Entonces, claro, no me sirve que venga el profesor de psiquiatría, como pasó, no, que yo quiero supervisar el caso de psiquiatría. No, no, es que el caso no es de psiquiatría, ¿no? Es un componente psiquiátrico, pero va a una consulta de primaria en principio. Entonces habrá que hacerle la secuenciación lógica. Y para eso, en el fondo,
nuestros alumnos durante la carrera reproducen lo que nosotros les decimos, en gran medida si no sofisticamos la evaluación. Pero cuando se llega ahí al final, los ponemos en la situación real de la vida. Y entonces para eso lo mejor es que no los evalúe el que les ha dado esa materia, sino que de forma que lo que aquí nos va a costar hacer mucho este año, y es otro reto, es yo ejerzo como comité ECOE de mi facultad para seleccionar los casos, pero es posible que no coja ninguno de los que se han hecho en mi facultad, que tenga que coger otros. Tendré que validarlos para ver que puedan tener la misma terminología, pero no encerrarme en que tengan que ser los míos, ¿no?, para evaluar a mis alumnos. Ese Y es uno de los eso es un problema. Bueno, más preguntas tenemos por ahí. Muchas gracias. ¿Hay algo en el chat? A ver, yo no tengo pregunta, pero si puedo intervenir. Sí. Por favor. Vale, yo soy técnico, como tal, trabajo con Agustín Martínez y Barwen y estamos constantemente intentando cómo podemos mejorar todo el funcionamiento de la ECOE. Entonces los técnicos, aparte del campus virtual, tenemos unos técnicos de centro que damos todo el apoyo posible para que esto funcione bien. Sí. Creo que José Vicente me conoces perfectamente, soy Elisa. Y bueno, simplemente que si todo está bien planteado, no tengáis ninguna duda que los técnicos del centro vamos a ayudar en todo lo que sea posible para que esto funcione. Totalmente, es lo que he dicho antes, justo, exactamente eso es lo que yo he dicho, que es, primero, el año pasado fue un año en que los técnicos de la mayoría de las facultades estaban más que sobrepasados, igual que los profesores, igual que todo el mundo, porque hay que reconocer que lo que hizo, digamos, el campus virtual de cada facultad el año pasado, con lo que se le vino encima por culpa del COVID, no era la ECOE era lo mínimo, era una pequeñez, o sea, el problema era resolver todo lo demás que tenían que resolver, porque es de la universidad ni de las facultades. Entonces, realmente es cierto que me estáis oyendo, ¿no? Porque no sé si me estáis oyendo. Sí, te oímos. Sí. Pues Sí. es verdad que realmente yo he contado con que yo conseguí el apoyo de un montón de técnicos y desde luego lo que sí pasó es que los que se les dio, digamos, estas son las instrucciones y ellos lo montaron, no tuvieron problemas, otros dijeron, oye, yo quiero tal, y estuvimos hablando en las distintas facultades porque eran 16 facultades, con lo cual pues había de todo. Hubo facultades que simplemente cogieron el paquete, lo instalaron, lo ejecutaron y ya está, y hubo gente, porque los también muy interesados, lo digo para Juan José Blackwood, los propios del campus virtual también les interesa mucho el tema, porque para ellos es un reto muy interesante resuelto de una manera muy peculiar. Porque, oye, conseguir hacer los mismos casos clínicos en 3 plataformas distintas, el mismo día, a la misma hora, en 7.000 sujetos de España, pues es una cosa interesante para cualquier persona que trabaja en el campus virtual, sin duda. Pues desde luego. Oye, me corrijo públicamente porque Elisa me estira de las orejas y es verdad, claro, cuando yo estoy pensando en no depender de los técnicos del campus virtual porque están lejanos, pero el técnico que está con nosotros en la facultad pues es parte del alma de que se pueda desarrollar Claro. en este formato y también en el anterior. Es decir, que Elisa Claro. lleva trabajando en esto cuando era todo presencial también. Pero eso, perdona, Elisa, ¿hay más preguntas o cuestiones que Si no hay ninguna, yo tengo una. A ver. Ambrosiani tiene una pregunta. Yo, aparte de no es concretamente una pregunta, pero sí hablaré en nombre de Blackboard, porque yo soy el representante de Blackboard, creo yo. Sí. De todas las facultades que presentamos ese examen, una de las grandes dificultades que, bueno, los elogios ya están más que nombrados para Jorge, pero y muchas noches nos quedamos trabajando juntos porque el gran problema que teníamos era todo ese magnífico trabajo que estaba haciendo el comité, trabajo en Moodle, había que transformarlo después a Blackboard. Sobre todo estos que tenemos bueno, cada universidad eligió su propia plataforma y en nuestro caso pues dio la coincidencia de que nos dio en Blackboard. Pero todo fue superable y nosotros hice un híbrido, concretamente con la ECOE de Sevilla, en el que lo que hicimos fue utilizar estaciones que se habían creado aquí en la propia Sevilla, en la propia universidad,
Pero yo mayoritariamente, como bien le dije a Jorge en su momento, lo que quería era apoyarme, como bien habéis comentado, en estaciones que no fueran de Sevilla y que no se hubieran realizado aquí, y eso es lo que verdaderamente para mí dio valor a la prueba. Durante los 3 años que la Universidad de Sevilla lo ha hecho, la verdad es que que ha sido con gran dificultad en el mes de mayo de elaborarlo en Blackboard, en otra plataforma, con todas las dificultades, yo creo que es uno de los más satisfactorios y más objetivos que pudiéramos realizar. Bien, con los condicionantes que ya sabemos, que estaban los alumnos en su casa, que había muchas dificultades en ello. Pero yo me sentí bien respaldado en el resto de las universidades, con 16 universidades trabajando, y me sentí bastante orgulloso de poder colaborar en la materia, en la parte que yo tenía. Y de hecho, Sevilla también participó con una estación y, bueno, vagamente yo creo que los resultados fueron bastante satisfactorios y el profesorado también aquí en la universidad también colaboró. En cuanto a los técnicos, yo creo que son fundamentales, no voy a menospreciarlo, pero sí es verdad que el docente, que es el que está generando esa prueba, y no ya el docente clínico, sino el docente que está elaborando, esos ratones de despacho que se dedican por la noche a hacer a construir la pregunta, a ver que está bien configurada, que está bien alineada, todo ese tipo de cosas yo creo que son fundamentales. Y creo que una labor de equipo como la que estamos haciendo, me parece que para el próximo año, la próxima ECOE, creo que tiene que funcionar así. Yo en mi universidad ya lo tengo propuesto y está aceptado en las cuestiones de fecha y demás, organizaciones docentes que tenemos. Pero a los que tengáis Blackboard o que veáis que hay una gran dificultad, no veáis dificultad, porque ahora mismo trabajar en el hilo que estamos trabajando de un grupo de profesionales con ya experiencia me parece muy importante. Y yo soy de los que menos sabe. Así que... No, eso no es cierto, pero porque no es cierto que sea de los que menos sabe, eso es una falsedad. Pero realmente lo que sí es cierto es que lo que él dice tiene toda la razón. O sea, ahora mismo, este año probablemente para Blackboard será mucho más sencillo porque hay varias universidades con Blackboard que ya participan, con lo cual no estás solo a la hora de transformar preguntas, etcétera, etcétera, que siempre es mucho más fácil coger y repartirse los casos, repartirse las preguntas, y unos hacen unos, otros hacen otros, y yo creo que este año vamos a tener mucha más facilidad. De hecho, ahora mismo la plataforma que tiene probablemente menos facultades sería Sakai. Blackboard y Moodle tienen bastantes facultades para poder, entre los propios participantes, llegar a mucho apoyo, y en cambio Moodle y Sakai pues ya depende. Digo, Sakai ya depende porque tiene menos facultades que participen con Sakai. Gracias, Joaquín. Había alguna cosa, ¿verdad? Sí, Joaquín quería preguntar más. Sí, nada, Jorge, yo, bueno, pues encantado de haberte escuchado y de conocer por fin vuestro proyecto de este año, que había oído hablar, y felicitaros porque habéis sacado ahí de la nada, ¿verdad? Una cosa fabulosa. Y bueno, pues mucho ánimo para el siguiente año. Sé que esto no es necesario porque conociéndote va a salir bien. Y bueno, pues eso me alegra mucho que las facultades, el grupo ECOE siga trabajando duramente para conseguir que nuestros estudiantes salgan cada vez más preparados, ¿verdad? Que ese yo creo que es el objetivo. Yo te quería preguntar, ¿cómo han sido los resultados de los estudiantes comparados con las ECOEs presenciales? ¿Tenéis datos de eso ya? Vamos a ver, tenemos datos preliminares evaluados por Moodle y por Blackboard y por Sakai. Cuando tú haces las preguntas en Moodle, en Blackboard y en Sakai, el sistema atribuye una puntuación a las preguntas, y luego con un pequeño trabajo pues se pueden agrupar por competencias y tal. ¿Cuál es el problema? El problema lo tienes fundamentalmente con preguntas que Moodle, Sakai o Blackboard no permite diferenciar su puntuación entre distintas opciones. Me explico. Si tú pones 5 opciones incluso de script, no puede ser que cada opción vale una quinta parte de la puntuación. No puede haber una que vale más y otras que valen menos. Luego, entre sí, la puntuación correcta vale todo y las demás no valen nada. Y cuando hagamos la recorrección
adecuadamente, evidentemente no es lo mismo si la contestación correcta era darle +2, haber puesto -2, que haber puesto +1. O sea, nosotros tenemos previsto que cada puntuación lleve una ponderación específica, igual que para los órdenes, en las que están inmediatamente al lado del orden correcto, tendrían una penalización pequeña y según te vas distanciando, pues tienes una penalización mayor, como se corrigen las preguntas ordinales en test que permiten corregir ordinal. Entonces eso requiere que la evaluación posteriormente, ahora estamos en el proceso de análisis de cómo vamos a considerar esa agrupación de competencias con esa corrección de ítems. Tenemos ya hecho una cosa preliminar para 2 estaciones y ahora hay que extenderlo a las demás y medir los resultados. Yo calculo que esa información de recorrección, digamos, de la ECOE con ese criterio nuevo lo tendremos probablemente para finales de este año. Y desde luego todo este nuevo ECOE de este año irá ya de base con la previsión de que el día de hacer la ECOE ya se tiene la forma de corregirlo y de evaluarlo. Hay que tener en cuenta que es que el año pasado nos tiramos a la piscina sin tiempo. Entonces, lo importante era realizar la ECOE con una ponderación que era la que daba el sistema razonablemente. Tampoco va a ser drásticamente diferente. Va a ser probablemente un poquito diferente y sobre todo vas a poder tener matices de afinamiento y de conocer tú mucha más información sobre el estado de los estudiantes que sobre su puntuación. Si tú la puntuación final la ponderas con respecto al mejor que ha habido, que es como se debe hacer desde mi punto de vista, porque ninguno de los valores que estamos trabajando aquí son variables numéricas, son todo variables ordinales, por mucho que lleven un número, porque 3 de anamnesis más 2 de exploración no son 5. 3 de anamnesis más 2 de exploración son este rango en anamnesis, este rango en exploración, en el fondo. Y con lo cual tú al final puedes obtener una variable que es fácil de ordenar en rango, pero no refleja numéricamente un valor objetivo, refleja un valor ordinal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que probablemente yo espero que en diciembre no vamos a obtener una diferencia muy grande en lo que es la nota numérica de los alumnos, que ha sido parecidísima a las de las ECOEs presenciales en la mayoría de las facultades. En la mayoría de las facultades, la nota que ha sacado en la ECOE virtual ha sido prima hermana de la que habían sacado en las ECOEs presenciales. Y cuando hagamos la recorrección, yo creo que eso todavía va a ser más evidente y vamos a tener mayor información de puntos de déficit y puntos de mejora en la formación de los alumnos. Porque ese es el objetivo fundamental, que es el de la retroalimentación, que es la retroalimentación de saber que realmente, bueno, a lo mejor se han confundido en el orden, pero se han confundido poco, o se han confundido en el orden, pero mucho. En cuál es el orden, por ejemplo, de reanimar a un sujeto, o de hacer cualquiera de las intervenciones que se dicen, o de poner un tratamiento. No sé si me he explicado con Muy eso, bien. o tienes más preguntas Muy a bien, ese perfectamente. respecto. No, yo dejo a los compañeros que pregunten. Yo creo que la reevaluación va a ser siempre necesaria. Y lo Claro. único que pasa es que ahora para este año nos pilla que ya para cuando llegue la fecha de las estaciones que vayan a entrar en el examen, ya tendremos el Excel que las procesa recorrigiéndolas y ya tendremos el sistema que lo combina con la ECOE presencial, que lo combine directamente. Entonces, no vamos a tener el problema que hemos tenido ahora, porque ni siquiera sabíamos cómo valorar un conjunto de preguntas. Claro. O sea, Bueno, con un poco de suerte, igual este año se puede hacer presencial, ¿verdad? Al no, final, este año yo ya creo con que vamos a vacunas hacer, y todo en verano, a lo mejor, tal vez. este año yo espero que podamos hacer las 2 presenciales, Claro. pero una con ordenador virtual, con casos clínicos computerizados, y la otra con pacientes estandarizados y con menos estaciones, que tiene la ventaja de que aligeras la logística de la de las estaciones, no bajando la de 12 para que así sea homologable con la de los americanos. Dices, oye, yo he puesto 12 estaciones clásicas con paciente o con maniquí, puedes poner 14 si te ajusta mejor a lo que tú quieres hacer en tu facultad, no menos de 12.
Tampoco Sí. tienes que hacer las 20. Y eso quiere decir que te facilita el hacer grupos de alumnos que puedas examinar más fácilmente y menos espacio que ocupar en los sitios o menos espacio. Y luego, por otra parte, la CCS-COE te va a complementar muy bien muchas competencias que son muy malas de evaluar en las presenciales, porque la presencial la tienes que dedicar a lo que es la presencial, que es anamnesis, Claro. exploración, comunicación, habilidades, que son justo lo que, en cambio, juicio clínico, preventivas y tal, las evalúas incluso mejor en la CCS-COE. Claro. Entonces, es jugar con los beneficios de las dos. Sí, sí. Oye, ¿y el tiempo de las estaciones? El tiempo fue ¿De duración? ajustado razonablemente. En algunas de las estaciones iba un poquito justo. ¿Pero cómo lo controlabais? No, lo controla el propio sistema. El sistema controlaba. Desde Ah, que muy tú bien, muy entras, a bien. los 12 minutos te echa fuera. Ah, muy bien, muy bien, Y muy bien. punto. O sea, Perfecto. no tienes posibilidad de seguir. 12 minutos habéis puesto. Nosotros pusimos 12 minutos por similitud Vale. con lo que teníamos, Sí, pero vimos que había estaciones que les sobraba probablemente, había ya. estaciones que iban muy justas. Muy bien, muy bien, Entonces, muy yo bien. creo que este año lo adaptaremos mucho mejor en función de los casos clínicos. Y Nada, no tienen que fabuloso. ser, la ventaja que tiene es que igual que la que es presencial, tienen que ir todos al mismo ritmo, en la virtual casi es hasta mejor que no lo vayan. Claro. Con lo cual, no hay ningún problema de poner un caso más largo, otro caso más corto, porque al final todos van a recorrer lo mismo. Muy bien. Muchas gracias, Jorge, y enhorabuena de nuevo. Ánimo. Vale, muy bien. Que no es fácil. Quiero destacar 2 puntos que es importante en eso que acaba de decir Jorge. Uno es que el global de la prueba es el que es importante que sea el mismo, el tiempo global, pero no los periodos que pasan dentro, ¿no? Entonces, y luego pensemos que esto, la ECOE rompe un paradigma que nos cuesta mucho, que es lo de evaluar y puntuar y tal. Pensemos que una ECOE tiene 1000 ítems y que cada actividad la exploras con a veces cientos de puntos, con lo cual el desvío en uno o en otro es relativamente poco significativo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una de Claro, las potencias por que eso tiene. no hay que adaptar la prueba a los estudiantes para obtener la nota, sino al revés. Porque si haces eso, pierdes. ¿Qué es lo que pasa? Si tú quieres, pues tiendes a hacerlo fácil para que los estudiantes respondan bien y no. Lo bueno es hacerlo razonable para que tú puedas obtener información de la situación y luego la nota se la vas a adaptar en función de que una vez que han superado el nivel de aprobado, pues el resto se escalan en función de las notas obtenidas. Y una última cosa, abusando de mi situación, por lo que decía Joaquín, cuando yo decía al principio que esto es una oportunidad y que ha llegado para quedarse, es precisamente porque vemos la gran ventaja de que no volver nunca más a una ECOE de 20-24 estaciones logísticas presenciales que nos consumía un montón de recursos materiales y humanos y establecer mitad y mitad. Evidentemente, la RCP la vamos a explorar en el maniquí, en la presencialidad, claro. Pero todo esto que comenta, o sea, porque además es mucho más presentable ante las autoridades, ¿no? O sea, si todas las facultades, una gran cantidad, somos capaces de presentar unas pruebas homologadas, pues tenemos prácticamente un examen de estado casi en ciernes, ¿no? O una parte de él, entonces tiene mucha más potencia. Aparte de que el otro ya estaba también acreditado, ¿no? Que eso lleváis tiempo con las visitas, pero abaratamos coste. O sea que esto posiblemente ha llegado para quedarse, Dios mediante. Ya veremos a ver cómo evoluciona. Pero bueno, bueno, ¿hay alguna cuestión más o algún apunte que queréis hacer? Y si no es así, Joaquín, pues tú me dices como anfitrión si procede o nos despedimos agradeciéndole a Jorge y a todos la presencia. Elisa José parece. Vicente, sí, Elisa, te quería comentar perdón. una cosa. O sea, Sí. que creo que sabes mi evolución o cómo trabajo normalmente en nuestra universidad, que tenemos una forma de colaborativa con la gente de ingeniería en inteligencia artificial. Entonces estamos mirando cómo poder hacer todos los temas que se puedan apoyar a la ECOE como tal para casos clínicos. Tenemos una especie de robots que nos pueden incluso gesticular para ver cómo pueden simular una reacción humana.
Entonces, bueno, esto lo hablaremos en privado, pero quiero decir que el tema de toda la ECOE, cómo hacerlo virtual, yo adelanto que vengo de una universidad virtual y para mí es totalmente familiar todos estos temas, que lo hablaremos y tanto para UPV como cualquier universidad interesada que contéis con mi apoyo. O sea que sinceramente yo no me lavo las manos y me quito ninguna responsabilidad de lo que creo que tengo que hacer. No te ¿Vale? dejamos y creo que Agustín no te deja que te laves las manos No, tampoco. Agustín ni de Y broma. el O sea, decano Bueno, tampoco. Por favor, no te hablo las más con laves Agustín que que nos haces con mis hermanos. no, Ahí muchas gracias como siempre. Vale, pero que Y aquí, sepáis que sí. sí que hay un montón de cosas. Hoy he estado en una videoconferencia también con la ERDA, lo que están haciendo de sus simulaciones y demás, porque saben que al final todo el tema virtual, pues hoy en día tiene más empuje que lo que es presencial como tal, ¿no? El eso COVID no nos nos ha puesto... confundamos, ¿eh? No nos confundamos, ojo. El tema es justo lo que yo dije al principio. Nosotros no queremos alumnos, o sea, ¿tú quieres que cuando te pongas mala te mandemos un avatar No, o te no, mandamos no, no. o te mandamos un médico? No hablo de eso. No, es Sinceramente que el yo hablo problema que con... tiene es que es fundamental no perder el equilibrio. Quiero decir, Exactamente. la parte que corresponde a la CCS-COE es complementaria, pero tú no Sí. puedes hacer CCS-COE y no hacerla presencial. El problema del año pasado fue una circunstancia muy especial. Por eso este año, porque pasa una cosa, el elemento esencial de esta prueba es que convenza a los alumnos que tienen que ir a ver pacientes, no que tienen que ir a ver Sí. avatares. No tienen que ir a ver avatares en programas virtuales, no, porque eso No. sería terrible. Sería una experiencia que generaría médicos que no serían capaces de enfrentarse a pacientes reales, porque el estrés que transmite el avatar no tiene nada que ver con el estrés que transmite el paciente real. Y el paciente estandarizado transmite un estrés al alumno muy parecido al paciente real. Y no hay más que, si alguno de los que está ha sido alumno en una prueba ECOE presencial de las nuestras, descubriría la presión que genera el caso clínico sobre uno mismo cuando uno actúa como médico en ese caso. Y realmente se parece, no es idéntica, evidentemente la real todavía presiona más, o depende, porque suelen ser más casos de tu propia especialidad y entonces te presionan menos, pero ahí tienes una presión que es diferente a la presión que se tiene a través de los casos clínicos computerizados. Es cierto que para juicio clínico, para preventivas, para ético-legales, los computerizados generan una evaluación probablemente incluso más poderosa que la otra. Pero para lo que es el comportamiento general como médico de un sujeto y para sobre todo motivarle a que vea pacientes, que es el objetivo fundamental. El objetivo fundamental de esto es que los alumnos tengan claro que tienen que ver pacientes, no que tienen que hacer muchos programas. Porque el problema fundamental es que si hacemos lo contrario, acabamos como que van a resolver el MIR, de contestar preguntas y a contestar casos clínicos simulados. La hemos fastidiado. Bueno, lo del MIR se preocupa. Desde cuarto está preparando el MIR. Es Pues impresionante. por eso es horrible. Vamos. Por eso Sí, es sí, horrible. es horrible. Entonces, que tenemos a ver si puedo compartir una parte. Sí. Iremos. Iremos. Vale, voy a compartir esta parte. A ver si os llega. Que no sé si veis un robotito. Sí. ¿Sí? Sí. Vale, pues esto aparte es es un robot con una cara simple que es capaz de interpretar lo que siente la persona como tal, ¿no? O sea, quiero decir que muchas veces yo veo lo que veo en las ECOES, que tenemos pacientes estandarizados, entonces depende de la habilidad que tenga la persona para mostrar una dolencia, pero no es igual si es una persona que se dedica a ser actor o actriz que cualquier persona que se lo ponemos ahí porque no tenemos cómo cubrir las cosas. Pero si nosotros podemos compartir todo esto, digo que tengo relación con la gente de ingeniería, yo como tal soy ingeniero, en inteligencia artificial podremos adelantar muchas cosas, pero no es para mañana, ¿eh? O sea, no hay ninguna prisa. Ya lo hablaremos, pero creo que es una parte bastante interesante de cómo poder estandarizar todas estas cosas, porque creo que el COVID ha llegado para quedarse.
Sí, pero Si en fíjate nuestra que versión será otra. desde el punto de vista de análisis de preguntas, Ujú. el sofisticar desde el punto de vista informático la similitud del paciente genera muy poquito avance. De hecho, una de las estaciones que estaba basada en uno de los de Medical Simulator o de los y no. ¿Y qué pasa? Que no te genera empatía. O sea, el problema que tienes es que yo te lo pongo a ti y la empatía que tienes frente a un paciente no tiene nada que ver con la que tienes frente a un maniquí. Sí, realmente es así, Bueno, pero ¿vamos a poder tener pacientes en una ECOE? bueno, pues Sí, sí, yo espero que sí. Vamos a ver, yo espero Oh, que vamos a ver, este año no sé si va a ser. Yo creo que sí. Yo creo que probablemente para junio, julio es muy probable que puedas tenerlos al ritmo que vamos, a este ritmo terrible que vamos, pues es posible que lo tengas. Y entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, a lo mejor este año todavía no, pero desde luego el año próximo prácticamente seguro que sí. O sea, en el año 2021-22 ujú. no veo yo motivo por el que no pueda ser la parte presencial y la parte virtual presencial de la ECOE, porque yo creo que las dos tienen que ser presenciales. Sí. En cualquier caso, nos falta mucho para eso. Apuntamos y el futuro nos Sí, traerá sí, cosas sí. interesantes. Ahora estamos un poco en dar a conocer, difundir, recoger inputs y posiblemente recabar también voluntades, ¿no? Para Claro. diseminar esta iniciativa y que cale lo más posible entre los interesados en el y responsables. Sí, José Vicente. Sí, dime. José Vicente, Sí. soy Agustín. Ah. Buenas tardes. ¿Me oyes? Sí, sí, te oímos. Sí, te oímos, Agus. ¿Qué tal? Yo lo que quería comentar es lo siguiente. Todo el avance técnico en simulaciones y demás, hay una parte que es fundamental, que es en el tema de las habilidades técnicas, ¿no? De la manipulación. Entonces, eso sí que es importante, porque cosas que no podemos hacer en una ECOE ni en un paciente, en las ECOEs tradicionales, en la medida que desarrollemos simuladores, lo podremos hacer, ¿no? Y podremos someter al alumno, porque no estamos acostumbrados a medir en la facultad las habilidades en ningún caso, ¿eh? O sea, nosotros medimos conocimientos, medimos si tiene capacidad de comunicación, si tiene capacidad de diagnóstico, etcétera, ¿no? Pero lo que son las habilidades manuales, las habilidades técnicas, esas no las exploramos realmente. Y en la medida en que no vayamos a los avatares, pero cualquier simulador, que no tiene por qué ser complejo, ¿eh? Porque en la facultad tenemos equipos de laparoscopia hechos con metacrilato y 4 pinzas y una cámara Sony, que luego resulta que son mucho más precisas y tienen mucha capacidad de discriminar la habilidad de los exploradores, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante de la simulación, porque nos permite, además de estudiar montones de casos y de casos raros, el presentar habilidades que no podemos realizar ni someter a un paciente ni a un alumno al riesgo de realizarlas. Y por Totalmente. eso, y por eso, bueno, ahí veis detrás que Pero en las ECOEs clásicas... hay unas cuantas cabezas de simulación, por cierto. Pero en las ECOEs presenciales que se han hecho en muchas de las facultades, en casi todas, hay maniquíes de gine para hacer habilidades de exploración ginecológica, hay maniquíes de tacto rectal, de otros maniquíes que son de habilidades técnicas y no tienen que ser complejos, como tú dices. Y nosotros ya introdujimos el otro año incluso una estación de ecografía y en las de quinto y sexto introdujimos varias de ecografía abdominal y cardíaca. O sea que realmente, claro que es un camino que hay que ir pareciéndose cada vez más a lo que corresponde a la clínica real de los sujetos. Y tampoco la exploración clínica y la habilidad que se requiere para el manejo de determinadas cosas es igual ahora que hace 30 años. O sea, eso es evidente. Sí, pero si te fijas, Jorge, podrías contar con los dedos de una mano y repetiríamos los maniquíes y simuladores que tenemos. Los tenemos, todos casi tenemos los mismos, ¿no? Entonces ahí yo creo que es un campo importante para
para avanzar, porque los mismos, además los mismos los repetimos en todas las ECOES y los alumnos yo creo que podían hacerlo a ciegas, pero bueno, yo creo que ese es un campo interesante. Un campo a desarrollar. Aquí Perfectamente. También, hay una pregunta. Pagas tú, José Vicente. Mariluz pregunta que cuál es la experiencia de la aplicación del ECOE en las ciencias básicas. Bien. Hay una parte, espera un poquito a dar tu opinión, porque la mía, y luego te la paso. De entrada, por definición, la ECOE es una evaluación clínica objetiva estructurada. Pero yo que soy anatomista y de la escuela de escolar, si os acordáis, aunque el difunto ya hace años, yo siempre les explico a los alumnos que cuando en nuestro examen, que es la mitad de la evaluación, tienen que pasar y rotar por 5 puestos, en los cuales tienen 4 o 5 ítems en cada uno, en el cual hay cadáver, hueso, maqueta, reconstrucciones, o sea que tienen que hacer unas tareas, a veces hay cosas evaluables y a veces, y luego orar con rúbrica. Siempre les digo, aprenderos esto bien, porque esto luego veréis que a lo mejor en las médicas os ponen, o en las quirúrgicas os ponen ECOES, o al final de la carrera vais a tener que hacer esas transiciones de pasar con tiempo de un lado a otro. De forma que, si bien formalmente no, pero sí que se pueden hacer cosas, por supuesto. Y ahora le paso al maestro, que seguro que él... Claro, no, totalmente lo que has dicho es la realidad. O sea, nosotros llevamos haciendo exámenes equivalentes a la ECOE como examen de prácticas objetivo y estructurado en fisiología desde los años 80 del siglo pasado. O sea, y lo inició Ortiz, que ya está jubilado, y realmente con checklist, con estaciones, con situación de partida y con actividades a realizar. O sea, pero, ¿cuál es la diferencia esencial? Que en lo nuestro está establecido lo que tienes que hacer, que es como las ECOES de final de curso mal hechas, que es, en la ECOE tú tienes que tener un paciente y tú te las entiendas, el alumno que actúa como médico, y aquí en cambio le damos guías, usted tiene que hacer la exploración de los reflejos osteotendinosos. Y entonces en esta estación le toca hacer al alumno, como es fisiología, exploración de los reflejos osteotendinosos. En la siguiente estación le toca hacer medida de la presión arterial, pero no tiene un caso clínico y tomar la decisión de si le hace o no y ni qué le hace. Esa es la única diferencia. Pero en cuanto a procedimiento de evaluación, como tú muy bien dices, en cuanto a metodología y en cuanto a tal, comparten un montón de cosas. Lo único que cambia es el planteamiento de caso clínico o situación de pregunta directa. Sí, que es un examen de prácticas, como digo yo, es como un examen de prácticas mejorado. Y yo creo que en eso, que es la pregunta que hace Mariluz, aquí por lo menos nosotros tenemos muchísima experiencia, pero no es una ECOE, porque le falta clínica, como ha dicho él. Le falta clínica. Sería de prácticas. Es un examen de prácticas objetivo y estructurado. Es una EBOE. Eso es. Efectivamente. No, sí, tienen sus nombres. Hay, en función de cómo son las traducciones, hay nombres también asimilados para ese tipo de exámenes de evaluación, que son, en el fondo traducen, que es una evaluación de prácticas objetiva y estructurada. Y miden probablemente más habilidades y en cambio miden menos en las otras competencias. Efectivamente. Bueno, más cuestiones tenemos por ahí. ¿Alguien quiere comentar algo? Si no, llevamos... Bueno, parece que ya, ¿verdad? Sí. Parece que ya casi van 1 hora saliendo. 50. ¿Se van dando de baja o no? Sí. No, bueno, ahora estamos todavía 39 personas. Hemos tenido Bien, un bien. máximo de 73. Sí, sí. 73 asistentes No, hemos he tenido. visto que había muchos asistentes, sí, sí. Sí, sí, muy bien. Tengo que ver para el próximo cómo quitarlo del clean, ¿verdad? Que molesta un poco, ¿no, Jorge? ¿Sabes cómo? Quitándole, no, ¿sabes cómo? Y se puede probar. Bájale el volumen de tu ordenador. El volumen, no Sí, sí. ¿eh? Sí, sí, no, lo intentaré. Lo que pasa es que no quería, claro, como quería estar yo pendiente de los que venían para darles paso, pues, pero bueno, lo iremos solucionando. Nada, yo vuelvo a darle la enhorabuena y el agradecimiento mío personal, pero de SEDEM, que al fin y al cabo la Sociedad Española de Educación Médica es quien ha organizado, Jorge. Yo creo que Perfecto. estáis haciendo una labor fabulosa.
y manteniendo ahí bien el nivel de la prueba de evaluación. Bueno, y yo, muchos por mi recuerdos parte- a ti y a Ricardo por la parte que toca también. Como, Ahí Felicidades. está Ricardo. Ahí está ¿Cómo? Ricardo. ¿Y me veis ahora? Sí, te veo, pero Sí, Oye, te nada, vemos. que me ha encantado la charla. Siempre me sorprende gratamente. La verdad es que, vamos, la confianza que tenía contigo la sigo manteniendo y acrecentando. Oye, simplemente te quería decir que me parece que la idea que tenéis, que habéis convertido a la famosa ECOE que se inició con Eso es lo que iba a decir yo, que justo estáis los dos, que con el que fuisteis están por aquí los dos, iniciadores de, ¿eh? en la Pero conferencia de que decanos. vamos, habéis dado un salto cualitativo en todo esto, ¿no? Y sobre todo habéis sabido, como decía José Vicente, sacar una oportunidad de esta situación, ¿no? En fin, yo creo que esto va a cambiar radicalmente, pero que vais a mejorar el sistema que en su momento se creó de esta y Sí. que esto tiene mucho futuro, ¿no? Ahora, hay mucho trabajo detrás de todo esto, es lo que quería decir. Mucho trabajo. Bueno, pues mis felicitaciones, me ha encantado. Y enhorabuena también a vosotros dos, porque era lo que iba a decir, que estáis aquí, dos de los que fuisteis presidentes de la conferencia de decanos, cuando se desarrolló la ECOE de la conferencia de decanos, precisamente entre todas las facultades. O sea que Sí. esa es la situación. Muy bien. No, yo no Muy quiero mejorada perder, actualmente, muy mejorada. no quiero perder la oportunidad de saludar tanto a Ricardo como a Joaquín. Me alegra un montón Hola, Agustín. el volveros a ver. Me pongo la cámara para que me veas la cara. No sé si se me ve Joder, bien. tienes la misma jeta de siempre. Venga. Un abrazo, me ha encantado verte. Un abrazo fuerte. Adiós. Bueno, Venga, cuidaros muchos recuerdos todos para y, todos. Muchos y recuerdos para todos. en unas semanas tendremos un nuevo webinar de la Sociedad Española de Educación Médica. Muy Saludos bien. a todos y muchas gracias por la asistencia. Adiós. Adiós. Saludo y gracias.